Días, ¿cómo te va? No, Consejo Escolar no. Del Consejo Deliberante. No, no me lo cambié. Perdón, No me lo cambié. Gracias, No me lo cambié. Juanchi. Daniel, buen día, ¿cómo estás? Ya me retiré de la docencia, Julio, me Sí. jubilé, así que bueno. Es más, ni pasaste por la puerta del Consejo Escolar. Sí, vos te retiraste de la docencia y yo estoy por entrar en el geriátrico. Si no tengo a Juanchi acá, ando mal. ¿Cómo andas? Pero ¿Bien? bueno. Bien, buen día, un saludo grande para ustedes, Bueno, para quienes los escuchan. hacía un tiempo que no hablábamos. Y la verdad que tengo Sí. dos cosas generalizadas, si vos querés, en cuanto a títulos, pero que Ajá. podemos ahondar un poco. En primer lugar, el Consejo Deliberante como productor, como hacedor de ordenanzas y de proyectos, etcétera, etcétera. A ver cómo está trabajando. Y por el otro lado, te voy adelantando, la disciplina o indisciplina que puede haber dentro del Consejo Deliberante, porque hubo un hecho que después te lo voy a ahondar un poco, que fue la bajada tuya el otro día de la presidencia para poder expresarte. Vamos a arrancar por el principio. ¿Cómo están trabajando? Bien, bien, Julio, bueno, en esta pregunta tan amplia que me estás haciendo, ¿no? No, la Me toca primera es resumirlo. en cuanto a producción de ordenanzas y proyectos. ¿Andan bien? Claro. ¿Están trabajando en el hecho? Es decir, partamos de una base de que estamos en los primeros 6 meses de trabajo en conjunto, por decirlo de alguna manera, pero no los primeros 6 meses nuestros, sino también de una nueva gestión. Entonces, un poco el trabajo tiene que ver con eh, analizar por ahí los proyectos y ordenanzas que va enviando el Ejecutivo para su funcionamiento, ¿no? Que han sido muchas las cuestiones que el intendente Fernando Reitelli ha enviado al Consejo para que convalidemos, para que la analicemos, inclusive para que modifiquemos. Entonces, en eso hemos tenido un arduo trabajo, siempre con un absoluto respeto, siempre con un marco de diálogo y de consenso, donde cada uno, lógicamente, tiene su impronta y su ideología detrás de cada uno de los pareceres, ¿no? Así que eso es uno de los... Me atrevo a decirte que estamos trabajando fuerte y mancomunadamente. Al margen de que también hubo distintas creaciones de distintos concejales, de distintos bloques, que también fueron analizados y fueron presentados, y que felizmente todo esto terminó siempre con un voto positivo, con un voto de la mayoría. Cuando se llega a esto, ¿qué es lo que me animo a decirte? Que el trabajo realmente que se hace, ese que no se ve, ese que no sale en la televisión, el trabajo en comisión, donde están todos los concejales sentados alrededor de una mesa destripando un tema, eso se está trabajando. Y ¿cómo se nota eso? Cuando realmente en el recinto cada uno pone su impronta, pero sale con un acuerdo masivo, ¿no? Entonces, creo que me atrevo, no sé si soy claro con esto, pero Sí. marca a las claras de que el Consejo y el cuerpo de concejales que lo integra lo están haciendo con una absoluta responsabilidad y con una gran dinámica. Ahora, los proyectos, ¿son del Ejecutivo en su mayoría o los concejales están presentando proyectos propios? No, como te decía en principio, están los proyectos que vienen del Ejecutivo y Sí, hay los proyectos que han tenido producciones propias de los no, pero los está mismos bien. concejales. A cuál de los dos le dan más importancia o tienen más cabida? No, es de igual, tiene que ver Mirá que eso lo de manejás para cada vos, uno. Daniel, ¿eh? Eso lo manejás vos. Sí, pero siempre en el marco del acuerdo y del consenso. A veces cuando hay un tema que es urgente porque o caduca algún convenio, bueno, esto la verdad que tendríamos que sacarlo más medio pronto por una cuestión de que caducan las fechas y después nos vamos a meter en un barullo. Entonces es lo que por ahí marco. No tengo la necesidad de como presidente entrar con una imposición. Realmente no hay un clima para eso. Por eso digo siempre de marco que más allá de cada una de las improntas que tiene cada de los concejales, hay un marco de acuerdo, de consenso y de trabajo conjunto, ¿no? Así que bien. Ahora te escuchaba cuando decías si están disciplinados o indisciplinados, ¿no? Querés en ese tramo? Ya entramos. La pregunta que queda por hacerte para la primer parte: ¿qué Bien. proyecto tenés en camino que pueda ser un buen proyecto y que a Bransen le reporte algo? ¿Tenés alguno en camino? Hay proyectos que están en comisión, en trabajo,
que todavía no han sido tratados dentro del recinto. Sí. De los que sí te puedo hablar de los que, porque si no puede interpretar como que uno está insinuando, metiendo presión sobre esos proyectos. Sí. Sí, me atrevo a decirte los que por ahí son proyectos que han sido trabajados, como por ejemplo el programa, bueno, un proyecto lindo y sano, por ejemplo, la implementación de la bandera de ceremonia en del distrito de Brance, en los distintos eventos que surjan, Sí. A partir del año que viene. Son proyectos que enriquecen, que lo presentó un concejal, que se lo trabajó y que salió aprobado. También lo que nos llevó bastante trabajo fue lo que fue la modificación de las tasas de la ordenanza impositiva, donde preveía también una reducción de tasas, que lo trabajó mucho el intendente, pero también desde el Consejo fue trabajado. Entonces, te voy a hacer una pregunta, ya que hablas de las tasas. La tasa que tuvo modificaciones fue la de seguridad e higiene. Sí, señor. Bien. ¿El Consejo Deliberante tiene preponderancia o tiene, ¿cómo le podría decir? ¿Tiene injerencia en poder pedirle al Ejecutivo que la tasa de seguridad e higiene se cumpla perfectamente y se pase a controlar cada uno de los comercios como tiene que controlarse? Bien, el Consejo Deliberante en primera medida lo que hace es convalida o no. Dice que sí o dice que no. Por ahí la modificatoria en el medio no existe, la posibilidad cuando viene un proyecto que lo envía ya el Ejecutivo. Pero a esta pregunta que vos me haces, casualmente fueron los fundamentos del Consejo del Intendente y el compromiso del Intendente cuando mandó la modificatoria de la tasa para para una correcta implementación. Sí. ¿Qué significa una correcta implementación? Es que realmente ya ha existido los nombramientos para poner un inspector que se dedique exclusivamente a supervisar en los comercios todo lo que tiene que ver con este ítem de seguridad e higiene, ¿no? Ajá. Está bien, porque yo escucho las dos cosas, Daniel. Escucho, por un lado, el comerciante que muchas veces me dice, pagamos una tasa y jamás vinieron a controlar nada, como diciendo, pagamos una tasa y no cumplen. Ahora, por el lado de la sociedad, por el lado del consumidor, que también tiene derechos, estaba hablando con un amigo que charlábamos sobre obligaciones y derechos de los ciudadanos. Bueno, en esos derechos está tener la seguridad de que ese comercio está controlado por el municipio. Y como era comerciante, esta persona con la que estaba hablando, me ponía un ejemplo de el control de las balanzas, por ejemplo. La diferencia que se puede hacer si la balanza no está bien equilibrada, si no está bien específica como debiera estar. Es impresionante al cabo de la suma y de la multiplicación en un año la diferencia que se puede hacer, porque cuando uno habla de una persona no pasa nada, cuando multiplicás por decenas y centenas se hace millonario el tema. Tal cual. Bueno, pero en lo que recién resaltabas, que venía por el lado de los derechos y los reclamos, que acá lo que no les obliga, quien mismo te pedía la supervisión es el mismo comerciante. Viste que a veces el comerciante el que dice, me vienen a joder, me vienen a controlar. Sí. Acá el comerciante fue el mismo que dijo, sí, queremos pagar esta tasa, pero también queremos que se cumpla el porqué de esta tasa. Dice, ¿qué es que se cumpla? Que vengan, me controlen cómo estoy funcionando. Entonces, a las claras está la buena intencionalidad que existieron de ambas partes, y tanto el Ejecutivo, que supo entender y comprender este pedido, no solo el pedido de una reducción de unas tasas, sino también de realmente la fiscalización de cada comercio, y hoy está en marcha. Porque ya hay personas afectadas exclusivamente a esta función, que es supervisar lo que es la seguridad e higiene de los distintos rubros comerciales, ¿no? Está bien. Vamos a lo otro. La disciplina, pero la disciplina es una palabra tipo irónica que pongo yo, no pasa por la indisciplina el tema, pasa por el cuestionamiento, el debate, a veces la discusión, pero que cuando llega a ciertos límites, me parece a mí que no hay retorno. El hecho de que el otro día
eh, se haya tocado el tema del cordón cuneta como algo que se echa en cara y que como y paralelo a eso se haya tocado el hecho de los vigilantes del consejo escolar, me parece que es un punto ya extremo y que no tiene retorno, porque deben ser los dos puntos más violentos que ha tenido Brands en cuanto a acusaciones y a hechos de justicia, ¿no? Sí, sí, puede llegar a ser por ahí como hechos de connotación política, ¿no? Porque cada uno de esos hechos que vos citás terminó con un resultado positivo o negativo, pero cada uno de esos hechos terminó con un resultado. Y esos resultados quedaron ahí. Entonces, el que se acuerda de vez en cuando de alguna manera intenta refutar algún debate, ¿no? Pero entrando en principio, cuando hablamos de disciplina e indisciplina, sí, bien decías vos, no son términos que quizás corresponden a esto, porque cómo te lo resumo, Julio? Me parece que no pasa por una disciplina o indisciplina, pasa por la euforia de cada uno para el tratamiento de cada tema. Y a veces, cuando hay un tema, son tres bloques, tres que integran el Consejo, tres ideologías casi contrapuestas las tres. Entonces, cada uno le pone su impronta. Y al momento de poner su impronta, su euforia, su ideología, surge esto que parece como indisciplina, porque les gana la pasión. Y cuando vos te gana la pasión, te sale esa actitud casi esta verborrágica de gritar o de gesticular más que lo normal, y parece que es un acto de disciplina. Y yo te diría que no, que creo que es la euforia de la política, que bienvenida sea dentro del marco del Consejo Deliberante. Bueno, ¿y qué visión tenés del comportamiento que está existiendo dentro del Consejo? No, yo creo que me parece que el Consejo Deliberante hoy se está debatiendo política todos los días. Todos los días se debate política y con mucho respeto. A veces con la picardía que la política propia demanda, ¿no es cierto? Pero con mucho respeto de distintas partes, inclusive cuando alguien le ve muy equívoco al otro o muy distante del pensamiento de uno, se manifiesta bien marcado, pero eso no, evitando caer en... acá el límite, siempre que esto lo digo desde lo personal, el límite de la política es cuando uno cruza ya la barrera de lo personal. Cuando empezamos a hablar de lo ideológico, que fuiste, que tu partido hizo, no hizo, bueno, vamos hasta donde quiera. El tema es cuando ya apuntás a la persona, de ahí no se vuelve, Julio. De ahí no se vuelve. Pero cuando una persona la señala, le decís, vos sos corrupto, vos sos esto, vos sos el otro, para querer defenderte, ese es el umbral de donde uno no se vuelve. Pero creo que en ninguna circunstancia, y mucho menos en la política. Ahora, cuando uno saca herramientas, como recién marcabas vos, latiguillos políticos, son latiguillos políticos que no apuntan a la persona. Ahora, el otro día tuviste que bajar, entonces la pregunta para expresarte y para dar una opinión y ordenar un poco. Ahora digo, desde el punto de vista de presidente del Consejo Deliberante, sentado en el sillón de presidencia, dame una opinión sobre el trabajo de los bloques. Por ejemplo, me interesa tu opinión sobre el trabajo de la oposición. Oposición, digo, tanto por el radicalismo como por la Libertad Avanza. A ver. Bien, en primera circunstancia te aclaro que el otro día, cuando bajo de la presidencia a hacer una manifestación política, por ahí la picardía del concejal Salgueiro terminó diciendo tuvo que bajar el presidente para explicar lo que los concejales no podían explicar. Y lo aclaro, no fue así. Si me tocó bajar a mí, porque ya cada uno de los concejales del bloque peronista ya habían utilizado su turno de diálogo, su turno de expresión. Entonces, como ya no había más concejales que pudieran hablar, lo hice yo porque faltaba redondear esa partecita. Y tenía que ver con una expresión que por ahí me pareció muy desafortunada en este caso, que tenía que ver con expresiones de la Libertad Avanza y con expresiones del radicalismo mismo, ¿no? Entonces, bueno, esos dos sectores me quería responderle y creo que lo hice en su momento, pero tiene que ver con eso, no es que bajé de la presidencia para poner orden. Simplemente cuando uno baja de la presidencia, uno es un concejal más. Y yo lo hice como un concejal más, haciendo una manifestación de un tema que estaba en auge en ese momento. Por ahí no es que bajo a disciplinar, me parece que no pasa por ese lado. Si se interpretó así, si se interpretó así, no fue la intencionalidad. La intencionalidad fue
de dejar marcada la postura política frente a dos cuestiones que realmente el radicalismo había dejado flotando, y que la Libertad Avanza también había dejado flotando, y esas cosas creo que hoy son tiempos donde no tenemos que dejar las cosas flotando. O es blanco o es negro, porque al final seguimos equivocando a la sociedad. La última pregunta, ¿tiene que ver la diferencia que se produjo en un momento determinado con el tema de los asesores, sobre todo en el Juntos por el Cambio, el radicalismo digo yo porque es mayoría Juntos por el Cambio? Viste que hubo una gran diferencia en cuanto a asesores sí, asesores no. ¿Se nota en el manejo del Consejo, en el movimiento de todas las reuniones en el Consejo Deliberante, o no, o pasa inadvertido? Sí, hago un silencio, Julio, porque quizás me estás haciendo una pregunta de una cuestión que tiene que ver con la interna propia del radicalismo. Y la verdad que yo soy respetuoso demasiado por ahí. Tenemos cosas que corregir dentro del peronismo como para poder irme a opinar de una interna del radicalismo. Pero, y aprovecho de hacerte una pregunta. Digo, ¿vos crees que realmente hay diferencias que hay internas? Sí, si me lo estás preguntando porque lo crees, ¿no? Si dentro del bloque de radicalismo, digo, si realmente lo crees, yo te voy a decir una cosa: caíste en la trampa, Julio. Si no, es posible. caíste en una sana trampa, porque no existe una interna dentro del radicalismo. Si lo que sí existe, y ahí sí yo no tengo ningún inconveniente en pararme a hablar y hablar todo el día, en lo que sí existe es una estrategia. Y yo sobre la estrategia me encanta hablar, ¿no? Porque... Bueno, está bien, pero si existe una estrategia es casi lo mismo que una trampa, pero una estrategia es más pensada todavía. Y sí, pero bienvenido. Cuando existen las estrategias en la política, creo que eso es lo lindo, ¿no? Pero acá me parece que, por eso te decía vos, si vos crees que hay una diferencia, caíste en la trampa. Para mí hay una gran estrategia del radicalismo, y no tengo problema y reparo en hablar de la estrategia, porque ¿qué está pasando? Hoy, frente a 6 meses de gobierno del peronismo encabezado por Fernando Raitelli, donde me atrevo a decir que en estos últimos tiempos se está terminando de consolidar este gobierno, porque lleva ese tiempo de acomodación, con una figura muy fuerte, muy marcada de Fernando gobernando, y encuentra del otro lado un radicalismo que ahora está falto de conductores, ¿sí? Porque el sector que representa a Cappelletti, creo que ya a las claras está que Cappelletti cumplió su ciclo como referente líder que puede llegar a encabezar una lista. El sector que está dentro del Consejo Deliberante, que también responde a Raúl Paz, también habla de la misma manera, es decir, un sector que tiene su espacio, pero que hoy ya no están con esa posibilidad de encabezar una lista. El sector de Cacho García, que también tiene su impronta, pero ya no tiene la fuerza, la potencia del referente Cacho como para que sea el tipo que encabece una lista. Y así Mirta Sargiotti. Entonces, en esta carencia que tiene el radicalismo de encontrar futuros líderes, elaboran esta estrategia de desarme, de como que están desarticulados, para que todos juntos después abrazarse e ir a buscar a un referente que los nuclea a todos. Viste que el radicalismo tiene una gran particularidad. A veces muestran sus diferencias, que a veces sí la tienen, y que después se juntan, eructan fuerte dentro de ese recinto donde se juntan, y después salen todos abrazados, amalgamados, a apoyar a quien sea, así sea el mismo diablo. En este caso, yo creo que en esta carencia que tiene el radicalismo de futuro referente para las próximas elecciones, muestran esta estrategia para después ir todos juntos a abrazar a un referente como puede llegar a ser Pablo Piazza, por ejemplo, que es un pibe que está perfilando para el ruedo de la política y que tiene fuerte perfil radical, y que ellos mismos creo que lo están abrazando de los distintos sectores a Pablo Piazza. Entonces, ¿le estás lanzando el candidato? ¿Le estás lanzando el candidato? ¿Si le estoy lanzando yo? Sí. No, esto ya eso lo proclamaron ellos. Calculá que cuando se logra este acuerdo de la baja de la tasa, ninguno de los concejales radicales fue corriendo a preguntarle a su referente qué tenían que hacer, si lo iban a aprobar o no lo iban a aprobar. Si tuvieron el ok de Pablo Piazza desde la Cámara de Comercio, automáticamente levantaron la mano. Bueno. Entonces, viene por ese lado, por ahí pues yo te decía bienvenido, caíste en la trampa, Julio, pero bueno, es un poco... Daniel, yo te hago una pregunta. Sí. Esa estrategia que vos hablás de la gente del radicalismo y la del PRO y todo, ¿la aprendieron ustedes que hicieron todo eso para esta última elección, de unirse todos
y salir todos juntos en apoyo a Fernando Reitelli para poder ganar una elección? Si nosotros la aprendimos, Claro, porque, o sea, lo que vos estás diciendo es que ellos bien, están medios como desunidos en el sentido que no hay alguien arriba, porque se están debilitando y, tal cual. y obviamente que después se juntan como buscando, bueno, vos nombraste a Piazza ahora a alguien para estar todos juntos. ¿El justicialismo aprendió de esa estrategia para ganar el municipio en esta última elección? Y nosotros, a ver, Digo por la unión de todos ustedes. perfecto, Juanchi, te interpreto la pregunta. Y a primera medida, viste que cuando decimos aprendimos, uno aprende todos los días, nunca termina uno de aprender. Lo que sí te puedo decir que lo entendimos. Que lo entendimos y no lo entendió un sector, lo entendió todos los sectores que integramos este peronismo que está hoy bajo una alianza peronista o bajo acuerdo peronismo, porque lo integramos distintos sectores bajo el paraguas del peronismo. Entonces, el primer gran paso que hemos dado fue entenderlo. Y ahora que lo entendimos y vimos que los resultados son, y creo que es el único camino, porque el peronismo es uno solo. Más allá de los distintos matices, el peronismo es uno solo. Y lo entendimos que realmente los matices los tenemos que dirimir en las puertas adentro, pero para afuera tenemos que salir todos unidos y abrazados. Bueno, Daniel. Ojo que a veces el gran desafío es, una cosa es unido y otra cosa amontonado, que parece lo mismo y no lo es. Nosotros estamos transitando el camino de la unidad, la estamos fortaleciendo día a día y creo que un gran responsable de esto es Fernando Reitelli, que tiene esos amplios brazos para abrazar a los distintos sectores. Daniel, te mando un abrazo, muchas gracias por la nota. Bueno, un gusto, después de tanto tiempo que no charlamos, le dejo un abrazo grande y siempre a disposición. ¿Vos decís que tenemos que llamarte más seguido? No pasa por eso. Cuando haya temas, siempre a disposición. Está bien. Un abrazo grande, chau. Hasta luego.